Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con la doctora Clevi Pérez. Ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted? Bienvenida al espacio. Buenas Hola. tardes. Gracias por la invitación. Qué bueno, doctora. Bueno, y los amigos oyentes saben que el riesgo de enfermarse por infecciones generadas o causadas por virus, hongos y bacterias siempre está latente. Entonces, en este caso, nosotros queremos que usted nos ilustre, nos arroje luz sobre qué es el virus del mono o del simio, que es la varicela, la viruela, ¿verdad? La viruela del No, mono. viruela. Ok, Viruela, la varicela es una enfermedad viral también, pero totalmente diferente. ok, O sea, producida por otro virus. Bueno, el virus de de la viruela del simio, es un virus que, aunque se ha descrito desde hace muchos años, pero solamente producía brotes, sobre todo era endémico en ciertos países de África, tanto de África Central como de África Occidental, donde encontramos dos variantes o dos variedades diferentes del virus, pero se habían presentado brotes en otros países, incluyendo uno de los brotes mejor estudiados, que fue en el año 2003, hace casi 20 años, en los Estados Unidos, y asociados a la importación de mascotas, o sea, de animales exóticos, como los perritos de las praderas. Lo que llama la atención del brote actual es cómo se han ido en unos cuantos días reportando casos en países no endémicos y en personas, algunas de ellas que no se ha logrado detectar un nexo epidemiológico. En algunas, muchos de los afectados por el brote sí se ha identificado un nexo, pero en otros no. Entonces, eso sugiere, ¿verdad?, que el virus está ganando más capacidad de propagación. Entonces, todos los días vemos cómo se suman nuevos países que confirman casos y otros que tienen casos sospechosos. O sea, tenemos ya más de 200 casos confirmados y aproximadamente 3 veces más de casos sospechosos. O sea que básicamente esto ha llamado a la preocupación de las autoridades de salud a nivel mundial, porque este brote se está comportando de una manera distinta a lo que anteriormente lo había hecho. Doctora, buenas tardes, habla Marta. Usted dice que en el 2003 se presentó esta viruela del mono en Estados Unidos y que fue por unas ratas que se llevaron a Estados Unidos y se le transmitieron a los perros de la ladera, según había comentado. Pero esa transmisión, ¿cómo se dice que también se transmite a través de las relaciones sexuales? Bueno, lo que pasa es que generalmente es una zoonosis. O sea, la mayoría de los casos hasta ahora en brotes fuera de los países endémicos se había dado en el contexto de una transmisión animal-humano, porque aunque se llama viruela símica o del mono, del simio también, bueno, en realidad es una enfermedad que afecta a muchos otros mamíferos, incluyendo roedores, como los perritos de las praderas, y entre otros. Entonces, se habían asociado brotes anteriores a esto, pero la transmisión humano-humano también está bien determinada y bien definida desde hace muchos años, que sobre todo contacto muy cercano. ¿Y por qué sabemos que
que es contacto muy cercano y prolongado, básicamente porque en brotes se ha visto como el personal de salud, cuando se toman medidas de precaución, generalmente no resulta afectado. Entonces, y se ve que también no es tan eficiente transmitiéndose, por lo menos hasta el momento. Entonces, básicamente lo de la transmisión sexual, obviamente la relación sexual se da en un contexto de contacto estrecho. O sea, no es que tiene que ser relaciones sexuales, pero es a través de gotas respiratorias grandes, de contacto a través de la saliva, de contacto con lesiones cutáneas. O sea que cualquier tipo de contacto cercano y prolongado puede producir entonces un contagio. También se habló ahora de eso y entra sobre el tapete porque se ha asociado que muchos de los afectados en el brote, sobre todo inicialmente, son hombres, sobre todo hombres jóvenes que tienen sexo con hombres. Y se ha visto también muchos afectados salieron en actividad donde hubo contacto sexual o prolongado cercano, saunas y esto. Entonces, a partir de ahí, pues entonces se empieza a pensar esto también como un modo de transmisión. Pero como repito, pues también en ese contexto se da un contacto cercano prolongado. Doctora Clevi, ¿qué síntomas debo presentar para saber si tengo la viruela del mono? Porque según tenemos conocimiento, hay muchos de los síntomas que se confunden con los propios del COVID-19. ¿Cómo pudiéramos identificarlos? Lo más característico para pensar en viruela clínica es la erupción, porque aunque perdone, doctora, se está perdiendo la calidad de usted. Doctora. Fiebre y Vamos a llamarla por la línea telefónica porque se está perdiendo la conectividad y no estamos apreciando la calidad de la información que ella está aportando en ese punto. Es muy importante lo que nos está diciendo la doctora Clevi Pérez, infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, sobre esta viruela del mono. Es una enfermedad que, bueno, ya hay varios países que han reportado la incidencia de la misma. Hasta ahora en República Dominicana, afortunadamente, no se han presentado ningún caso. Exacto, especialmente en Argentina, donde se ha dicho que van más de 2 casos. Sí, nos tranquiliza que las autoridades de salud nuestras pues han dicho en reiteradas ocasiones de que se encuentran preparados para hacerle frente en caso de que surja esta enfermedad en el país. Eso tranquiliza y ojalá que sea cierto y que sea así. Bueno, destacar, Carlos, que no solo que es una enfermedad que, como bien decía la doctora, se transmite de humano a humano, también puede transmitirse del animal al humano y que es un proceso viral que se transmite por zoonosis, o sea que está básicamente, como ella dice, en la respiración, en el ambiente e incluso hasta en los mismos animales. Pero exacto, ojalá que eso también la vía de transmisión se pueda profundizar, porque de inmediato, como se dice, que es en hombres jóvenes y que básicamente que han tenido relaciones sexuales de hombres con hombres, eso genera un estigma. Correcto. Y entonces quizás por alguna razón que hasta ahora no se conoce, ha surgido mayormente en personas que tienen ese tipo de actividad, pero necesariamente si se transmite por la vía aérea, si una persona es contagiada, no puede limitarse o decirse que ha sido exclusivamente por esa situación. Exactamente, y me puse a pensar que cuando surgió lo del SIDA, que también se dijo, viene de África y se transmitía por relaciones sexuales entre el mismo sexo, homosexuales. Entonces digo, bueno, pero si en el 2003 este virus se introdujo a Estados Unidos por medio de ratas, de esas que las personas compran para tenerla de mascota, y
cómo hay una información de que tienen que ser o son supuestamente homosexuales quienes la transmiten. Mira, existe en esta época un marcado amor por los animales y la protección de los animales, y eso es muy importante, Sí. pero de igual forma también los seres humanos estamos conviviendo muchas veces con animales que no están siendo tratados adecuadamente para su cuidado, su trato. Entonces, no es que uno se le tenga amor a los animales, pero nosotros estamos en los hábitats de ellos muchas veces y las enfermedades que ellos están teniendo, pues se pueden transmitir a los humanos por ese tipo de situaciones. Tenemos entonces de nuevo por la línea telefónica a la doctora Clevi Pérez, infectóloga. Doctora, excuse, no es que se había perdido la calidad del sonido y la conversación se estaba distorsionando. Entonces, quisiera que retomaran ese último puntito que usted estaba tratando, basado en la pregunta que le hizo Denise Ortiz. Muy bien, la pregunta última era la sintomatología, ¿verdad? Correcto, sí, Correcto. correcto, doctora. Y la diferenciación entre los síntomas de la viruela del mono Y el COVID. y el COVID-19. Sí, les decía que aquí la manifestación principal que puede hacer sospechar de esta patología es la erupción cutánea, es decir, manifestaciones en la piel que pueden ser máculas, pápulas, vesículas, porque la fiebre, los escalofríos, otros realmente de los síntomas son comunes a muchas otras enfermedades. Por ejemplo, en el brote de 2003 de Estados Unidos, ellos describieron bien que el síntoma más frecuente o la manifestación más frecuente realmente fue la erupción cutánea, pero casi la mayoría de los pacientes también tenían fiebre, en torno al 85%, y que la fiebre suele preceder a las manifestaciones cutáneas. O sea, el paciente puede tener 2 o 3 días de fiebre y confundirse con cualquier otro cuadro antes que salga el rash. Eso también haría más fácil que se pueda transmitir entre personas y más difícil también lograr el aislamiento a tiempo, porque como ya con estos síntomas puede estar transmitiendo el virus, aunque no tenga la erupción cutánea, pues entonces esta persona tendrían un tiempo de un par de días de ser transmisores sin necesariamente que el médico, el personal de salud sospeche de esta patología. Pero ahora cualquier persona con una enfermedad febril eruptiva, pues habría que poner la viruela del simio dentro del diagnóstico diferencial, siempre y cuando alguna de las otras causas de enfermedad febril eruptiva no sean confirmadas. Doctora, por favor, permítanos invitar a los amigos oyentes que desde ahora se pueden sumar a esta interesante conversación y hacer sus preguntas, porque con nosotros su consulta es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos con el interactivo de la orientación. Nosotros ahora vamos a ver si hay alguno de los amigos oyentes que tiene alguna inquietud sobre este tema que estamos tratando, la viruela del mono. Doctora, una persona infectada que comparte un espacio público cerrado, vaya sentado en un vehículo de transporte público con una persona que tenga esta afección, ¿se puede infectar? Sí podría, lo que se ha visto es que lo que facilita el contagio es el contacto prolongado, pero por ejemplo gente puede ir, por ejemplo, en un autobús, digamos que de la capital a una provincia del Cibao por varias horas sentado al lado de otro, sí, claro, podría ocurrir. O sea, generalmente el contacto que se requiere es mucho más, no es tan fácil la transmisión como, por ejemplo, en el virus del COVID, pero sí que con un contacto prolongado cercano, sí se puede contagiar, perfectamente que sí. Después de cuántos días de una persona ser portador de este virus, ¿puede entonces aparecer las manifestaciones? La enfermedad. ¿Sí? Bueno, en el brote descrito en Estados Unidos, ellos tuvieron una media de 12 días. O sea que los síntomas aparecieron 12 días después del contagio o del contacto con la persona afectada. Sin embargo, esto varía entre 3 a 16 días, pero usualmente entre 7 días a 12 días es lo usual. Doctora, en el caso de esta viruela y el dengue, usted decía que de los síntomas, fiebre y escalofrío, esos son síntomas también, y de rash de una persona con dengue. Con dengue,
Claro, claro que sí, exacto. Usualmente el rash tiene unas características diferentes. Fíjate que el rash del dengue usualmente es lo que se llama como de islas blancas en un mar rojo. El paciente, sobre todo cuando tiene la piel más clara, está enrojecido con puntos de piel entonces no enrojecida y por eso se describe así como de islas blancas en un mar rojo. Mientras que en el caso de la viruela del simio, sobre todo aunque pueden aparecer como placas también, es decir, como lesiones enrojecidas aplanadas, luego evolucionan a pápulas, es decir, van teniendo relieves, y luego aparecen ya las vesículas que pueden incluso ulcerarse. Algo interesante de este brote también es que están reportando, y estoy viendo a médicos que están viendo los pacientes, sobre todo en España y también en Canadá, que hablan de cómo las lesiones no necesariamente son como esas que vemos en las fotografías, sino que aparecen pacientes que solamente tienen, por ejemplo, una lesión o dos lesiones. Estas lesiones es importante recordar que afectan palma de manos y planta de pies, que eso también ayuda un poquito al diagnóstico diferencial. Pero ciertamente cuando hay un caso sospechoso ya lo que habría que proceder a hacer estudios como de reacción de cadena de polimerasa para determinar si realmente es viruela cínica. Ok, doctora, hay que decir que el roche es esa picazón, ese salpullido que sale, esa erupción que sale en la piel. Erupción en piel es un término genérico Sí. para hablar de las erupciones cutáneas. Ahora, de acuerdo a las características de la erupción cutánea, el médico se plantea un diagnóstico diferencial. Hay enfermedades eruptivas que lo que presentan son, por ejemplo, máculas o pápulas, enrojecimiento pero sin relieve, luego pueden evolucionar, pueden salirle como si fuera llenarse de líquido, que es lo que se llama vesícula, y dependiendo del tamaño pueden ser flictena, pero ya bueno, eso es el médico que se dedica, ¿verdad? A según el tipo de lesión, se establece lo que es el diagnóstico diferencial y en torno a eso se mandan a hacer pruebas dirigidas, porque enfermedades que produzcan fiebre y rash son un montón. Así es. Doctora, 2 preguntas bien cortitas, pero de mucha información. ¿Qué pasaría o qué tan peligrosa puede ser con una viruela del mono no tratada? Es la número 1. Y la segunda, ¿a qué le atribuye usted, por su expertise como infectóloga, a que en los últimos años hayan surgido una serie de procesos virales, por llamarles de esa forma, como el H1N1, como el dengue, que tenemos años viéndolo? A esto se le suma el COVID-19, que también últimamente, después de la vacuna, es un proceso viral. Y ahora la viruela del mono. ¿Será el ambiente? ¿Será lo que estamos consumiendo en los alimentos? ¿O puede ser la contaminación ambiental? Bien, la primera pregunta, porque fue tan larga que se me olvidó la primera parte. La primera parte era ¿qué? ¿Qué tan peligrosa puede ser una viruela del mono no tratada? Generalmente es un cuadro leve. O sea, claro, eso depende, ¿verdad? Del clado, si es del África Central o del África Occidental, pero como este que se está propagando es del África Occidental, suele tener un mejor pronóstico y producir una enfermedad leve. Hay que decir que cuando hay un tratamiento adecuado, inclusive sin antivirales específicos, pueden responder adecuadamente. Por ejemplo, en ese brote de Estados Unidos no hubo ninguna mortalidad. O sea que las mortalidades que están descritas para las dos tipos de viruela del mono son básicamente datos de países endémicos en África, donde hay menos condiciones de salud y menos condiciones de salud también en la población general. O sea que en personas con adecuado tratamiento suele ser una enfermedad leve, pero también ya hay antivirales que tienen efectividad, aunque no están disponibles a nivel global, pero en dado caso de que esto se siga extendiendo, podría entonces empezarse la producción y distribución a nivel mundial de estos antivirales. También hay que hablar que hay una estrategia que la vacunación en Aymillo, que es vacunar de viruela a la población, al personal de salud y a las personas que han estado en contacto con un caso identificado de viruela del simio. Entonces, de ese modo también se contiene la propagación, aparte del aislamiento de la propia persona afectada. O sea que estamos en un momento donde lo más importante es tratar de contener este brote para que no sea una pandemia.
De acuerdo. La segunda inquietud, Denise, que le planteaste. Sí, era que según su ¿A qué especialidad. factores? Bueno, el factor principal, yo entiendo realmente, es la globalización. O sea, nosotros hemos venido en un proceso en las últimas décadas y sobre todo agudizado a partir de 1989, donde el mundo, la gente no solamente comercia más, no solamente hay una deslocalización de la producción y un incremento del comercio entre los países, sino también el movimiento de personas. Si ustedes se fijan cómo ha incrementado el uso, por ejemplo, de vuelos, de viajes en avión, nosotros nos movemos y con nosotros se mueven las enfermedades también. Entonces, sin duda alguna, la intensificación del movimiento de personas y de mercancías a nivel global es lo que está ocasionando que estas enfermedades se propaguen con mucha más rapidez. Esto se veía en el pasado, por supuesto. En el pasado tuvimos también grandes epidemias y pandemias, incluyendo, por ejemplo, la introducción de nuevas enfermedades con la colonización de los europeos a América, que diezmaron, no solamente fueron los abusos y los maltratos, sino que también la colonización trajeron los europeos enfermedades que también, como la misma viruela, que diezmaron mucho la población de los nativos americanos. Entonces, eso había pasado, pero antes era algo mucho más lento, porque los viajes tardaban más. Pero imagínese ahora usted que en unas cuantas horas ya usted puede estar en Europa, usted toma un avión acá y en 8 horas ya aterriza en Madrid, y en 8 horas más aterriza en Sudáfrica. Imagínese usted, esto que estamos viviendo realmente acelera mucho la comunicación. Queremos viajar, mucha gente ha logrado acceder, realmente piensen, por ejemplo, en los años 60, 70, qué tanto porcentaje de la población mundial podía acceder a viajar en avión, a moverse de un país a otro, y piensen ahora la cantidad de los miles de millones de personas que tienen acceso al transporte a través aéreo. O sea que todo eso, sin duda alguna, ha acelerado esta transmisión de las enfermedades. Doctora, muchísimas gracias. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes para que si los amigos oyentes tienen otra inquietud, pues la contacten. Muy bien, bueno, yo básicamente estoy en Clínica Abreu. Ahí pueden encontrarme en la página de la clínica y, bueno, también a través de las redes de la Sociedad Dominicana de Infectología, que también pues aparecen muy fácilmente. Muy bien, excelente. Muchas gracias, señores. Vamos ahora a una pausa y cuando retornemos hay más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado